Hello, good evening. Good evening, my dearly student. Who are you? I'm fine, thank you. Yeah, that's right. How are you? Yeah, I'm fine. I'm fine. I'm very good in excellent day. In ano in all night and I'm full. I'm very well. Next to the class the follow follow the repeat of the topic basically of the topic before it's and simple present and going things about it, the text, the many texts. I'm sorry. One moment, please. Yeah, yeah, yeah. With respect of the summary of the simple present, simple present. I'm going up the little summary with respect of the simple present. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen del presente simple. Obviamente, pues ya lo habíamos visto, pero pues vamos a hacer como un pequeño resumen para pasar ahí sí al pasado simple, de Simple Past. Bueno, los dos presentes, digo, los dos tiempos son simples. Obviamente en los tiempos verbales, tanto presente como pasado, son los tiempos básicos. Más adelante, pues iremos a ver ya lo que son los tiempos continuos, que también son progresivos, obviamente el presente y el pasado, pues, el presente y pasado continuo, y también estaremos viendo el presente perfecto. Digamos que el futuro ya viene ensamblado de otra manera. En este caso, se ve el going to y se ve el auxiliar will. O sea, realmente el futuro es uno de los tiempos más fácil. Easy tense of the verb es uno de los tiempos verbales más simple. No es tan complejo in this case of the present or the past. Bueno, aquí vamos a ver entonces. Esto es presente simple. Acá nos está mostrando en esta estructura el sujeto y el verbo. Entonces, subject and base verb, el sujeto y el verbo base. No sé si Qué usted se pena, acuerda que, porque no, dígame. no se ve en la pantalla. No se ve en la pantalla. I'm sorry, I'm sorry. Sí, me faltó compartir aquí el material. Entonces, listo. You watching the presentation? ¿Sí ve la presentación? Yes. Listo, bueno. Entonces, le estaba explicando, en esta estructura, o bueno, en esta de graphic, in the graphic is a subject and the base verb. Entonces, tenemos el sujeto más el verbo base. Em, no sé si se acuerda. Listo. No sé si se acuerda cómo se compone la estructura en la oración.
Eh, sí, claro, primero iría el sujeto, entonces puede ser I, you, he, she, it, they, we, yo, o después va el verbo y consiguiente sería el complemento, ¿no? Yes. In this case of the English, in Spanish is a serf, es igual. Entonces, siempre tenemos que las oraciones llevan un sujeto, llevan un verbo, llevan, llevan preposiciones, llevan artículos, pero básicamente siempre van compuestas del sujeto, que es donde recae la acción. La acción en este caso es el verbo. O sea, los verbos, no se sabía, the verbs is an actions. Los verbos son acciones. Igual que en el español, en cualquier idioma los verbos son iguales. Entonces, ¿qué básicamente sería un verbo? Digamos, write, 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 escribir. Listen, speak, and, and walk, and, and think, and sleep, and drive my car. Hay muchos verbos, o sea, los verbos son acciones, son todo lo que nosotros podemos realizar. Entonces, son las acciones y siempre el sujeto va a ser de quien se habla en la oración. Por lo general, el sujeto está compuesto por pronouns and nouns, o sea, nombres y pronombres, o como conocemos sustantivos y pronombres. De ahí viene digamos, la idea de pronombre y de nombre y pronombre, ¿sí? Porque el nombre es un sustantivo y ¿qué es un sustantivo o un nombre? Es todo, ¿sí? Todas las cosas tienen un nombre. Digamos, this is a pencil, tape, leaf, cell phone, mouse, in this case, Mickey Mouse. O sea, todo tiene un nombre, ¿sí? Esos básicamente serían los nombres que nosotros conocemos como sustantivos. Es un tema muy extenso, de hecho es muy amplio porque hay muchas clases de sustantivos porque todo tiene un nombre. Entonces están los common, in this case of the common nouns, proper nouns, abstract nouns, compost nouns. O sea, hay muchos tipos de sustantivos, los propios, los comunes, los abstractos, los simples. Em, Básicamente, cada cosa tiene un nombre. Entonces, esa es la idea de que los sustantivos son los sujetos de la oración. Pero ahí viene lo interesante, los pronombres de pronouns, los pronombres reemplazan al nombre, es decir, reemplazan al sustantivo. En el caso de los pronombres, digamos Carlos. ¿Quién es Carlos? A Carlos lo reemplazamos por el pronombre él. ¿Quién soy yo? Yo soy Jaime. ¿Quién es usted? Usted es Jimmy, o sea, tú, you, Jimmy, I, Jaime. Entonces siempre el pronombre reemplaza al sustantivo en la oración. Aquí viene algo muy interesante. Ahorita vamos a verlo más. Espere a ver si. Sorry. In this picture, aquí vemos este diagrama, o the graphic, o esta gráfica, la que nos muestra el presente simple. Y aquí nos está mostrando las tres formas, en este caso, affirmative mode, interrogative mode, and negative mode. And pronouns, in this case, of the pronouns in the complex of the sentence. Entonces aquí complementan la oración. Aquí vemos el I, you, he, she, it, we, y you y they, ¿no? Básicamente es como decir en español, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Pero acá hay algo particular. Acá aparece el it.
Este it no aparece en los pronombres en español. Nosotros no utilizamos it. En el caso de inglés, siempre se usa el it para referirse a cosas o animales, a diferencia del español. Entonces, aquí vemos el tiempo en el modo afirmativo. ¿Cuál es la diferencia acá en el modo afirmativo? ¿Qué cree usted? What is the difference in Ah, this que example? se desagrega la S al verbo cuando es tercera persona y cuando es interrogativo o negativo, tiene su propio auxiliar. Okay, that's right. It's important the watching of the three person of the three persons of the simple present, las tres personas del singular. Siempre va a ser he, she, it. Aquí si estuviera el I o el I, pues ya obviamente serían solo los singulares. Acuerde de que hay singular y plural, ¿no? Singular, una sola cosa, plural, muchas. Entonces, básicamente lo de los pronombres. Pronombres singulares, pronouns plural, nombres plurales. Aquí vemos que estos tres, que se llaman las tres personas o la tercera persona del singular, se les agrega una S al verbo. Y si ve, solamente es en el modo afirmativo. Look at this in this case, modo affirmative, modo interrogative and negative. Only, only in mode affirmative, solamente en el modo en el modo afirmativo. En el interrogativo y en el negativo ya cambia la forma. Entonces, aquí hay algo que tiene similar el interrogativo y el negativo, y es que se les agrega el auxiliar do, el do. Y aquí las terceras personas, volvemos a las terceras personas, tienen el does, does. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con el modo negativo? Siempre en la forma interrogativa el do va antes del pronombre o del sujeto en la oración. Entonces primero va el do y el das. A diferencia del modo negativo que primero va el pronombre y ahí sí va el auxiliar y se le agrega el not para que quede con negación. Las tres terceras personas vuelven a ser does más not. Básicamente esta es la forma en el presente simple. Ahorita veremos en el pasado, en el tiempo pasado, cómo esto cambia. Cómo cambian. Ya no van a ser estas tres, sino ya le vamos a adicionar el I. Y ahí sí quedan totalmente en singular. Básicamente ese es el presente simple. Es muy sencillo. Aquí tenemos la gráfica, ya la habíamos visto en la clase anterior. De Graphic, toca hacer un resumen rápido para poder pasar al otro tema. Acá nos explica lo mismo. Aquí está un poco más claro en la gráfica, en The Different Person of the Comic. Salen los dos grupos, el grupo de I, You, We, They, y salen las deep, three person of the singular, he, she, it, y aquí nos dice pues que son normales los verbos, I take, you take, we take, they take, ahí ponen de ejemplo el verbo take, tomar, y aquí se le agrega la es, entonces ¿cuántos son los verbos en tercera persona como he takes, she takes, it takes? Ahí se les agrega la es. Acá nos muestra otra vez como la estructura, the structure of the affirmative mode, subject plus verb, em, at es, at es, entonces se le agrega la es. Plus object and complement, o sea, objeto más complemento. Acá nos da dos ejemplos de los dibujitos. Aquí vuelve y nos da la otra estructura, en este caso el modo negativo, negative mode, nos dice subject plus do, verbo do, auxiliar do, das, plus más not
o sea, plus not, es que es la negación, plus base verb. Eh, de modo interrogativo, de forma interrogativa, lo que aquí habíamos visto, aquí inicialmente abre con el auxiliar do, das, el sujeto, subject, plus base verb, plus an interrogative sign. Listo. Aquí otra vez nos muestra el ejemplo de la estructura y aquí nos da un ejercicio y aquí otro ejercicio. Listo. Básicamente ese es un recorderis así rápido del Simple Press. Ahora sí pasemos al tema que vamos a ver hoy, que es el topic of the Simple Paths. Listo, Simple Paths. You watching the picture? Puede Yes, ver teacher. el gráfico, listo. Entonces, Simple Paths. Aquí nos da pues unos diagramas así estilo planos y aquí aparece la estructura. Entonces, subject, verb, auxiliar did and complement. Entonces, sujeto, verbo, el auxiliar did y el complemento. Línea de tiempo. Nos dice que el pasado describe una acción que ya terminó en un momento anterior al presente. Lo que pasó se quedó en el pasado, no tiene conexión en el ahora. Entonces dice, in a simple past, describe an action that finished in before moment to present. Entonces lo que pasó en el pasado y no se repite en el presente, sino que quedó en el pasado. Listo. Aquí nos habla de for use, many use, de for many use, los principales usos, acciones complementadas. Entonces, complemented actions, for example, I saw a movie yesterday. Entonces, yo vi una película ayer. Nos dice que es una acción que se completó, o sea, fue algo que realmente ocurrió y quedó ahí. O sea, vi la película ayer, ya, finish de action, no hubo nada más, pasó. Y aquí nos da a series of the actions. For example, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Entonces, nos dice una serie de acciones, o sea, es como una repetición de diferentes acciones, como le había dicho, en este caso son verbos, los verbos son acciones. Entonces es como una serie de acontecimientos que se realizaron en un momento dado, ¿no? Aquí nos dice, yo caminé, digo, yo terminé el trabajo, caminé hacia la playa y encontré un bonito lugar para nadar. Entonces aquí nos dijo que terminó el trabajo, que caminó a la playa y que encontró un bonito lugar para nadar. Entonces ahí podemos ver los tres verbos y ya vemos que lo que hace diferencia en el Simple Past, a diferencia del Simple Present, van a ser los verbos. En este caso estamos hablando de los verbos regulares y verbos irregulares, regular and irregular verbs. Listo, vamos a ver ahorita a continuación cómo es la estructura de los verbos irregulares y los verbos regulares, que es importante dentro del Simple Press. Entonces, finish lleva KLD, walked, LD, y found es un verbo irregular, irregular verbo. Listo, entonces aquí ya entendemos las acciones completadas, serie de acciones, y duración en el pasado. Entonces, por ejemplo, I live in Brazil for 2 years. Viví en Brasil por 2 años. También fue algo que llevó su transcurso de tiempo, pero en el pasado. Hábitos pasados también. I studied French when I was a child. Estudié francés cuando era niño. Entonces fue un hábito porque obviamente siempre se estudia. Es algo repetitivo.
Entonces, pero fue algo que estudió en el pasado. Digamos, I studied elementary primary, primary, I was child, o sea, estudié la primaria cuando era un niño. Entonces nosotros hicimos primaria, pues era un hábito repetitivo, porque todos los días íbamos a la escuela, pero quedó en el pasado, porque ya no estudiamos de escuela, ahora estamos en universidad. Entonces, son esas formas para definir el pasado simple. Acá nos muestra otra gráfica de division of the verbs, regulars and irregulars. Aquí compara los verbos con constructors and rebels. Entonces, constructores y rebeldes. Nos dice que los regulares siguen reglas predecibles. En este caso nos dice que se agrega el ed a terminar en las terminaciones de las palabras. En el caso de los irregulares, la forma cambia, o sea, la estructura de la palabra como tal cambia. Verbos regulares, regular verbs, the true of decisions, base bar, termina, finish in I, termina en E, se le agrega la D, at D, cuando terminan en E. Por ejemplo, life, lived, o sea, vivir, viví. Cuando terminan o finishing in consonant, se les agrega una Y. Entonces, chain G for I and add ed. O sea, se le cambia la Y por una latina y se le adiciona el ed. Por ejemplo, study, study, studied. ¿Listo? Finish in C, BC, o sea, el que terminan en CBC, que son consonante, vocal, consonante. Entonces nos dice, duplicate the last consonant and add it. O sea, duplica la última consonante y se le agrega it. Por ejemplo, stop, stupid. Entonces acá estamos viendo que se le agregó una P porque era consonante, vocal, consonante. Terminaba en consonante, vocal, consonante. Listo. Y cuando son normalitas, simplemente se les agrega la ed. Digamos, en el caso de walk, que la gran mayoría pues tienen esa particularidad. Simplemente se les agrega la ed. Listo. Verbos irregulares, los elementos únicos. Aquí nos dice que no hay fórmula para estos. O sea, los verbos irregulares sí o sí hay que aprenderlos de memoria o memorizarlos, porque no tienen una fórmula o una regla como tal. Y pues la cuestión es que son aproximadamente unos 300 verbos, pero pues en el transcurso se van aprendiendo. La idea es ir aprendiendo los más importantes. Nos dice que son países, ahora países uniques in the your architects in represent the verbs of the use most frequently in the item. ¿Listo? Entonces, acá hay algunos. Ahorita vamos a ver más, un poquito más complementado. Entonces aquí nos pone algunos ejemplos. Digamos, go, cambia went, have a had. Acá está de pronto your question have and had. Pero esto hay que verlo más a fondo porque hay en el inglés tres verbos importantes. El verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. ¿Listo? Acá vemos el do, se vuelve did en el caso del pasado. En este caso lo utilizamos únicamente como auxiliar. En el pasado simple, lo único que hace es complementar las oraciones. No quiere decir que significa hacer. O sea, el verbo es hacer, pero no quiere decir que en el pasado simple que va complementando todas las oraciones, como dijimos, en negativa y interrogativa, forma interrogativa y negativa, llevan do.
no quiere decir que tenga que decir hacer o que signifique en traducción hacer. No, simplemente va acompañando la oración, pero no significa nada. Simplemente es una forma o estructura en el inglés. Em, en otras formas lo vemos como el verbo hacer. De hecho, hay oraciones en pasado simple que aparece dos veces el do, como auxiliar y como do de hacer. ¿Listo? Estos es verbos como el have es para otro tema porque tenemos que ver la tablita, que es la estructura de cómo cambia, así como vimos cómo cambia el do. Ahora vamos a ver el was y el were, que también son algo similar. Listo, entonces ahí tenemos varios con la forma irregular. Cuando están escritos de esta manera, se llama participio o la raíz o la forma raíz, como se escriben naturalmente, sin ninguna alteración. Entonces se llaman en participio. Listo, la construcción. The construction affirmative form in this case of the subject plus past verb plus and complements in time. Entonces, sujeto, verbo pasado más el complemento. Y aquí está el ejemplo. Por ejemplo, I worked in yesterday. Entonces, yo caminé ayer. Ahí ya vemos que el verbo está con el ed, que le cambia la forma a pasado simple. Roles in the affirmative main verb always share with the weight of the conjugation in the time past. O sea, el afirmativo, el verbo principal siempre carga con el peso de la conjugación en el tiempo pasado. Aquí nos muestra con la gráfica como si el auxiliar did fuera, dice que el efecto imán. El auxiliar did en the magnet effect. Entonces, nos muestra ahí una gráfica cómo complementa el did en la oración. Entonces, el auxiliar did es un imán. Cuando entra en la oración, absorbe toda la energía del tiempo pasado. Como resultado, el verbo principal pierde su poder y debe regresar a su forma base. Sí, ahí nos dice, no uses dos pasados juntos. Listo, entonces, de construction, negative formula, entonces la fórmula negativa. Entonces, subject plus did um, plus not, entonces ahí ya vendría una contracción. Esto es una contracción. En el inglés, le voy a explicar. En el inglés se manejan mucho las contracciones. O sea, el inglés, a diferencia del español, tiene una particularidad. Y es que en el español se dice que es uno, incluso uno de los idiomas más fluidos. O sea, un idioma muy completo, muy versátil. Quiere decir que nuestras oraciones son más completas, más estructuradas. En el inglés usan mucho las contracciones porque el inglés les gusta reducir mucho las oraciones. No solamente con las contracciones, está el caso de los phrasal verbs, de lessons words, las frases verbo, las palabras de enlace, buscan un inglés más fluido o más rápido. Entonces, en el caso de las contracciones, es muy usual en el inglés. Como vemos acá, no solamente se utilizan los pronombres. Básicamente en los pronombres vemos que todos los pronombres llevan su contracción, ¿no? Se utiliza mucho en el inglés nativo. Digamos, en el caso de am a study, no estoy diciendo I am study, como aprendemos nosotros, I am study. Obviamente las dos formas son correctas. Pero por lo general el norteamericano o el inglés no va a decir I am study, sino dice am study, you're study, and not you are study, you are, o we are, es we're. Obviamente que se utiliza de las dos formas.
pero tiene una forma más coloquial en el caso de la contracción. En este caso vemos la contracción del auxiliar did más el not. ¿Qué hacemos en la contracción? Simplemente quitamos una letra y le agregamos una tilde. Obviamente la tilde es llamado también apóstrofe. Los apóstrofes de hecho tienen otro sentido más propio, no tan de tilde. Los apóstrofes por lo general van siempre dos y son como lo que nosotros conocemos como comillas, como las comillas, siempre van dos. Y se utilizan en otros aspectos. De hecho, en el español también se utilizan los apóstrofes en algunas oraciones. Hoy día no son tan usuales. Básicamente esto es una tilde, lo que nosotros conocemos como las tildes. Pero no sé si usted sabía, nosotros en el español tenemos acento. Las palabras llevan acento, por eso hablamos de las agudas, las palabras agudas, las drújulas, las esdrújulas, porque siempre en una palabra lleva acento. Cuando dividimos la palabra en sílabas, siempre va a haber un acento en alguna de ellas. No todas las palabras llevan la tilde, solo algunas, ¿no? Algunas son invisibles. Todas las palabras llevan un acento, pero algunas palabras llevan el acento invisible, lo que quiere decir no lleva tilde. Pero en el inglés no hay acentos. O sea, en el inglés no vamos a manejar tildes, a diferencia del español. Hay un caso particular. En el griego se utilizan muchas tildes. En un caso que se llaman spirits, como espíritus, y son unas tildes que van para un lado, van para el otro y significan una cosa. Cuando van para un lado, inclinadas hacia un lado, significan, dan un significado, hacia el otro lado, dan otro significado a la oración. Lo que quiere decir que cada idioma tiene su prospecto diferente. Algunos hacen más uso de tildes, como en el caso del griego, algunos no. En este caso, en el inglés, únicamente las utilizamos para reducir. Se cambia como le decía, se cambia la vocal por una tilde. Entonces aquí básicamente vendría una O, ¿no? Did not, did not. Y lo que hacemos es que las unimos, le quitamos una letra y esa letra la intercambiamos por una tilde. Esto quedaría separado como did not. Y si lo decimos, entonces sería didn't, didn't, didn't. Y esa es una particular, ya no dice did not, sino didn't. Entonces, eso es lo que busca el inglés, hacerlo un poco más fácil y más usual. Esa es la idea de las contracciones. Ambas formas son válidas, sea con contracción o sin contracción. La idea es que cuando se busca un inglés fluido, se utiliza utilizar todos esos términos, todas las estructuras gramaticales para hacerlo más fluido, como lo hacen pues ya los nativos. Cuando hablamos de nativos, hablamos de un hablante original de su región, en este caso un inglés, un norteamericano, un australiano, un canadiense. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo la estructura de la negative form. Hicimos ahí pues un paréntesis para hacer recalcar cómo es la contracción. Listo. Entonces acá nos muestra el ejemplo. She didn't go to the party. Ella no fue a la fiesta. Entonces el verbo está en forma en base porque el didn't ya contiene el pasado. Listo. Entonces aquí nos dice es que en esta forma el verbo siempre se escribe igual, no tiene alteración. Recuerde que únicamente en la forma afirmativa. ¿Listo? Entonces de construction interrogative formal. Entonces la fórmula interrogativa. Entonces aquí nos muestra que a diferencia de la forma negativa, siempre va o inicia con el auxiliar did. Did abre en la forma afirmativa, no solamente en el pasado, también en el presente. Y en cualquier oración que sea pregunta, siempre va a ir abriendo el auxiliar. Entonces aquí tenemos auxiliar.
subject, auxiliar did, plus subject, plus verb base, plus complement. And interrogative signed. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Did you eat pizza? ¿Comiste pizza? Listo. Entonces nos dice, el imán did, o sea, el auxiliar did, salta al inicio. O sea, se mueve hacia el inicio de la oración para abrir la pregunta. El verbo principal sigue en su forma base. O sea, cualquier verbo. Ya le hemos explicado, en este caso, it, queda normal. Matriz de transformación sintáctica. Entonces, syntactic transformation of the matrix. Y aquí vuelve y nos muestra la misma estructura, en la forma afirmativa, la negativa y la forma interrogativa. Observa la mecánica, el verbo solo está conjugado en el afirmativo, el negativo en pregunta. El auxiliar hace todo el trabajo. O sea, nos da a entender de que el verbo auxiliar did es como el que complementa toda la oración. Básicamente no tiene mucho sentido, pero es el que remarca las oraciones, nos da a entender de que están en presente o pasado simple, los auxiliares. Listo, aquí nos dice gran excepción, de verb to be, verbos de acción o action verbs, to be verb, el was or were. Acá es donde vamos a ver el was or were. Entonces acá nos está hablando los verbos normalitos y obviamente nos dice que llevan el auxiliar, que son los que hemos visto. Pero cuando tenemos oraciones en pasado simple, con el verbo to be, ya no vamos a utilizar el did, ya solamente vamos a utilizar el was y el were. Lo que quiere decir que estos dos no se llevan bien. No se lleva bien el auxiliar did con el was y el were. Entonces las oraciones son en pasado simple, pero tienen otra estructura. Entonces en el caso del I was not here o were you here, ahí está el ejemplo. Em, si tenemos en cuenta que es el was y el were, básicamente es el mismo be. Acuérdese que el verbo be es ser o estar. Y el was y were es en pasado. Quiere decir que están reemplazando al be. Sería estuve o fui. Fui o estuve. Sería el was were. Acá lo que pasa es que el was se utiliza en unos pronombres y el were en otros. Ya ahorita vamos para esa parte. Reglas exclusivas del verbo to be. Entonces, there are exclusive rules for to be verb. Entonces se conjuga solo con el was y el were, se niega solo was, no, el was y el were, se les adiciona el not para negar, hace preguntas solo moviéndose al inicio. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver por acá en otra parte. No sé si alcanza a ver ahí la gráfica, My Dearly Teacher, Steven. Ok, entonces, then, in this case, tenemos we have, was, were, for. Entonces aquí vemos las tres formas, la forma en el positivo, la forma negativa y la forma interrogativa. O sea, aquí positivo es afirmativa, affirmative, negative, and interrogative. Entonces, aquí tenemos los verbos, los pronombres en las tres formas. Aquí podemos ver, entonces, en la forma afirmativa, podemos ver que básicamente las tres personas del singular que ya habíamos visto, se les agrega I de yo. Entonces ya quedarían solamente los singulares y los plurales. Entonces las personas del singular y las personas del plural. ¿Listo? Entonces, I, he, she, it llevarían was. Y en el caso de you, we, they llevarían were. ¿Listo?
acá en la forma negativa. Entonces, I, he, she, it, obviamente ya was, le adicionamos el not. Y aquí el you, we, they, le agregamos el were. Pero como es negativa, entonces le vamos a agregar not para que nos dé la negación. Y volvemos a la contracción. Aquí puede ver el wasn't debajo. Was not y wasn't es lo mismo. Pero si se puede dar cuenta, ella es una contracción. Aquí debajo el were not y weren't, que es la contracción del were not. En other case, en el otro caso, tenemos en negative, interrogative form, el was y el were, lo mismo. Acá lo único es que va a ir antes el was y el were, igual que el do y el did. Van a ir comenzando la oración. Aquí nos habla de respuestas cortas, short answer, básicamente lo mismo. Is basically of the self topic. Básicamente esa es la idea del was and where. Aquí nos da otro ejemplo. We use was where as the past simple forms to be. Entonces, nosotros usamos el was y el where para en las formas del pasado simple del verbo to be. Nosotros usamos el was para I, he, she, it y were para you, we, they. Y examples. I give the example. Aquí nos da unos ejemplos. I was at home yesterday. You were late at the mayor. She was excited about the party. We were tired after the excursion. And were they at the conference. Entonces aquí ya podemos ver los ejemplos. En este caso, the first sentence is and was at home yesterday. Entonces em, estuve ayer en casa o fui ayer a la casa, ¿sí? You were late at the meeting. Entonces tú estuviste, no, llegaste al encuentro. O sea, llegaste al encuentro. Y she was excited about the party. Entonces ella estaba feliz en la fiesta. We were tired after the excursion. Entonces nosotros estamos cansados después de la excursión. Y ellos estuvieron en la conferencia, ¿listo? Entonces ahí básicamente nos da el ejemplo del was y el where. Was y where significan lo mismo, simplemente que cambian de la persona, cambian en la persona. Listo. Acá nos dice no positive short forms. The negative short form are was not, were not, wasn't, and weren't. But there are no short forms of was and were in affirmative sentence. Las formas cortas de el negativo, de la forma negativa. Bueno, aquí nos habla nuevamente la contracción. Entonces es simplemente agregarle la tilde, quitarle la O y pegarlas. Ya, eso es básico. Entonces, was not es wasn't y were not is and weren't. Dice, pero estas algunas formas del short, de las formas cortas, was y were, en las formas afirmativas. No está claro, no está muy claro. Entonces, aquí nos da las dos formas. Tom was tired, or Susan wasn't very tired. Entonces, Tom estuvo cansado, pero Susana no estuvo muy cansada. O sea, no está poniendo el was, o sea, es básicamente dos cláusulas. Aquí nos habla de dos cláusulas. Entonces, en una cláusula nos habla dentro de la misma oración, Tom y Susan, pero nos dice que Tom estaba cansado y Susan no estaba muy cansada. En el caso de que se utilice el afirmativo y el negativo. Y aquí nos da otro ejemplo. Paul and Tom were happy, but weren't happy. Paul y Tom estaban felices, pero nosotros no estamos felices.
¿sí? O sea, eso es muy parecido a esto es muy parecido a un tema que se ve más adelante que se llaman, em, este tema que se llama el zero conditional, el first conditional, el dir conditional and the miss condition. O sea, el cero condicional, el primer condicional, el segundo condicional. Eso es básicamente condicionales, porque acá estamos manejando las dos cláusulas y en una cláusula dice una y la otra, básicamente. Hicieron acá como un ejemplo con condicionales, pero utilizando el was y el were. Listo. Aquí volvemos a lo mismo, el uso del was y el were. Entonces, que se utilizan el was en am, is, are, en la forma del pasado, que el was y el were es la forma pasado del am, are, is, ¿no? Del verbo to be, am, is, are. Was y were lo reemplazan en el pasado. O sea, am, are, is y es en present. In the past is were, was. Is the change. O sea, hay un cambio. ¿Listo? Understand now. Hasta aquí está claro. Here. Here is clear. Yes, teacher. Or you many question. ¿Tienes alguna Mm, pregunta? No, no, I don't. ¿Está claro lo del was y el where? ¿Está clear? Sí, sí, señor. Listo, entonces, vuelvo y les reitero. Entonces, acuérdese, la amaris es el verbo to be, ¿no? Amaris, I am, you are, em, he is, she is, it is, it is, and we are, and they are. Entonces, eso es en el presente. Entonces, yo estoy, tú estás, él está, ella está, ¿listo? Y lo que hacemos es que en el pasado vamos a utilizar el was y el were. En lugar del am, are, is, vamos a utilizar el was y el were. Entonces, I was, you was, she was, he was, and we were, they were. Sí, entonces nosotros fuimos o estuvimos, yo fui, yo estuve, tú estuviste o tú fuiste, ¿listo? Entonces simplemente acuérdese que es el mismo Amaris, pero en tiempo pasado. El was y el were los reemplazan a la Amaris, ¿listo? Y se dice clear topic. Is important in the simple past. And I remember, you remember. You remember the to be, verb to be, in the two forms, in the past and the present. In verb to be, Amaris and was were. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos qué más. Básicamente sería esto, el tema del was y el were. Espero haya quedado claro. Muy básico. Acuérdese que uno de los primeros temas que empezamos a ver es el verbo to be verb. Entonces es muy fácil. Es lo que acabamos de ver, el verbo to be en presente simple, pasado simple, el uso del verbo to be. Y pues ya vimos los pronombres, que los pronombres is the basic topic in the grammatical of the English. Es como lo básico, aprendernos los pronombres. Y ahí sí vamos a entender el verbo to be y ahí sí vamos empezar a entender el simple past y el simple present. O sea, todo lleva su orden, ¿no? Ese a veces es el inconveniente que nos vamos a un tema muy adelantado y luego retrocedemos. Por eso se dificulta a veces mucho el inglés, porque no estamos viendo la estructura tal como es. Hay casos donde primero se enseña por allá los condicionales
Y luego ahí sí, después de los condicionales, ahí sí empiezo a enseñar los pronombres. Entonces ahí empieza la confusión, porque todo lleva un orden. Y por eso es que es importante empezar con lo básico para ya ir teniendo claridad con respecto a los otros temas. Porque obviamente es una estructura, el inglés es una estructura, igual que el español tienen estructuras y toca comenzar a detallar lo básico para poder ir a nivelando, ir introduciéndose a un topic más avanzado, temas más avanzados. Entonces lo importante es entender en este momento los pronombres, el verbo to be, el verbo was were, que es el mismo to be, y más adelante veremos el have y el had, que son el verbo tener, que bueno, también es muy relevante, pero ya pues se puede ir viendo más adelante. Entonces estos básicos sobre todo para poder entender muy bien el simple present. Bueno, teníamos aquí ya claridad con respecto al verbo to be en el simple present. Acuérdese que entonces están las dos formas del simple past, in this case of the verb, the to be verb, and was were, and form the simple mode, en modo simple, que sería con el did. Entonces serían como las dos formas de verbos en oraciones en pasado simple con el auxiliar did o con el verbo to be. Acuérdese, son dos diferentes formas de armar un pasado simple. Igual que en el simple, en el presente simple. También se puede con el do o el das o con el verbo to be. Entonces, en el simple presente no va a ser was, sino vamos a utilizar el am, are, is. Entonces sería I am not here. Si quisiera poner esto en un presente simple, sería simplemente I am not here. No estoy aquí. Pero como es pasado, entonces why not here? No estuve aquí. Y pues were you here? Sería como are you here? ¿Estás aquí? ¿Listo? Entonces esa parte es muy importante tener en cuenta. Did you remember? Did you remember the topic in the to be and the did in past? In present, am, is, and do and does. ¿Listo? Markers of the time, the signs of the past. Entonces aquí nos muestra algunas veces lleva relativos, relativos o expresiones de tiempo, expression times o relative. Nos dice que para un punto específico puede llevar yesterday, ayer, last week, última semana, last night, la última noche, y una fecha, cualquier tipo de fecha. In this case, in 1990s. También nos habla que, bueno, digamos aquí, distancia de tiempo, distance of the time, 5 minutes ago, 2 years ago, time ago. Básicamente 5 minutos después, 2 años después, un tiempo después. No specific, the other day, otro día, a long time, un largo día. Frecuencia o frequency, habits, that's habits. Often, sometimes, always, frecuentemente, algunas veces o siempre. Entonces son algunas, digamos, algunas palabras que puede llevar de expresiones de tiempos, expression time, en el pasado simple. Entonces, que estas palabras actúan como señales visuales. Cuando las veas, la estructura de la oración debe cambiar a pasado simple. O sea, cuando lleve en alguna oración alguna de estas, sabemos que está en pasado simple. ¿Listo? Control of quality, the three mistakes most common. Entonces, los errores más comunes, los tres errores más comunes. Entonces nos dice el doble pasado. Entonces I didn't went,
Sí, entonces no debe ir el verbo, no debe cambiar cuando es negación. Recuerde que el verbo queda tal cual, lo que llamamos participio, que es el verbo raíz, sin ninguna alteración. You saw it, you see it. Em, Aquí debe también llevar el did adelante, ¿no? En la oración. Siempre va a llevar el did o el were. El did o el were adelante si es afirmativo. Sorry. Si va adelante en forma interrogativa. ¿Listo? Did. Did or were. Where or was. Acuérdate. Where or was. The map of the simple past. Volvemos otra vez como a la misma estructura, la forma que ya hemos visto, la affirmative form, negative form, and interrogative form, las mismas estructuras que ya vemos. Verbos regulares, lo mismo. Entonces se les agrega et o de o y et. Algunos son irregulares en el caso de go, went. O sea, verbos regulares e irregulares. Acordar que los regulares simplemente se les adhiere et, o de o et, y los irregulares cambian la forma. En el to be normal, simplemente el was o el were, y no lleva el did como tal. Domain of the simple past in English, entonces acá nos muestra como un mind map, un mapa mental del pasado, pasado al presente. Entonces, usos principales del pasado simple. The principal use of the simple past. Acciones finalizadas se usan para eventos que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado, ¿listo? O sea, lo que habíamos hablado ahora rato. Antes, algo que ocurrió antes, pero que pasó, que quedó en el pasado. Em, Formation and structure, verbs, bueno, ya hemos visto, se le agrega el ed, verbos irregulares que cambia la forma. Em, Aquí otra vez la estructura, hábitos y estados pasados, describe situaciones que eran habituales, eh, pero que ya no ocurren. Bueno, ya habíamos puesto el ejemplo, ya lo habíamos visto. Aquí vemos otra vez una estructura en forma de legos. Entonces, lo mismo, las mismas estructuras, simplemente que aquí nos las está mostrando con piezas de legos o Lego Pies. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese tema ya está claro, la de las estructuras. Aquí vamos a ver, pues, un cómic, Adventure of the Simple Paths. Nos hace pues, como un recorderis de lo que ya vimos, pero pues con una caricatura. Entonces, de past form, affirmation, nos dice que fueron acciones terminadas, nos dice acá la gráfica. Se usa para hablar de cosas que empezaron y terminaron en un tiempo específico. Negaciones y preguntas y el verbo to be. Negaciones y preguntas con did. Usa did not más el verbo base para negar. Inicia con did para preguntar. Verbos regulares e irregulares. El verbo regular et. Entonces que ya, bueno, eso está claro. Que se le agrega el ed. Y los irregulares que cambian la forma. Estructura de la pregunta did. Entonces lo mismo. Se le agrega did al inicio de la pregunta. El caso del was, caso especial, was were, que obviamente cuando son en verbo to be, nos dice que los regulares tienen formas únicas, que hay que memorizarlas, aprendernoslas de memoria, ¿listo? Vamos a ver acá una dinámica, no, vamos a repasar acá los verbos irregulares. Bueno, nos dice los verbos regulares en inglés con pronunciación. Son los que forman el pasado y participio, ¿sí? El pasado participio de manera irregular. ¿Listo? Para el presente se comportan como los verbos regulares añadiendo la S. Los verbos irregulares, como su nombre lo indica, no siguen ninguna norma para formar el pasado, por lo que deben aprenderse o memorizarse.
o practicando su uso, que pues sería lo práctico, ¿no? Utilizarlos para irlos memorizando. Y bueno, acá vamos a ver otra vez la lista. Podemos ver, pues obviamente son bastantes, ¿no? Sabemos que hay tal vez como unos 300, algo así de verbos. Pero pues nosotros podemos irnos aprendiendo o ir mirando los que son más utilizables y los de más uso. Entonces, digamos un ejemplo, arise, arose, levantarse, awake, walk, despertarse, em, empezar, begin o began o begun, romper, break, broke, broken, traer o llevar, bring, broke, o brought. De hecho, es más útil el infinitivo y el pasado participio. No tiene tanto uso, pues se usa, pero no tiene tanto uso como el pasado simple. Listo, entonces digamos, birds, podemos ver que acá únicamente cambia en presente, builds, construir. Buy, bought, comprar, buy, bought, catch, caught, coger, chose, elegir. Em, hacer, does, el presente, el does y el does, y el did en pasado. Ahí nos lo está mostrando, tal como lo utilizamos en las oraciones. And don't, y draw, drew, and draw, dibujar. Soñar, dream, dreamed, dreamed. Beber, drink, drank, drunk. Ese es como muy práctico. Ese es muy parecido, digamos, a fig, fag, folks. Hay varios que tienen como las demás terminaciones. Fag, fag, food, alimentar. O fight, folk, luchar. Feel, first, sentir. Volar, fly, flew, flow. Olvidar, forgotten, forgotten. Perdonar, forgive, forget, forgiven. Ir, go, when, o go. Have. Had en pasado y had en participio. Poner, late. Em, perder, lost. Significar, meant. Poner, for odds. Entonces es igual. Hay unos que son muy, muy fáciles. Buscar, seek, mostrar, showed, shown. Cerrar, shoot. Dormir, slept. Y sí, básicamente pues son bastantes. Realmente podríamos tomar mucho tiempo revisando uno por uno. Lo ideal es revisarlos para tener claridad en el contexto. Bueno, entonces miremos acá una actividad como para, bueno, este ya creo que es este. Miremos este. Irregular verbs, bueno, básicamente es lo mismo. Es una lista como más amplia. ¿Qué miramos por acá? ¿Qué tenemos? Bueno, un ejercicio. Simple past, negación of sentence in English. Entonces es cambiar a negativa, forma negativa. Entonces, acá tenemos que pasar esto a la forma negativa. Entonces, ¿cómo quedaría? You remember the structure? Mm, sería y espere, Digamos que he. he,
Sí, Aquí lo pasamos a negativo. sí, yes. Listo. I Entonces, he didn't. did. Listo. Entonces pongámoslo didn't. Acuerde que Didn't. pueden las dos formas, ¿no? Pero, porque did, didn't. Listo. Didn't Didn't play. play. Didn't Sí, play acuerde. handball. Ahí no can. Listo. Entonces, pero hit creo que no lleva. Solo pongamos didn't play. O sea, solamente la parte ahí que complementamos. Listo. Entonces, he didn't. Entonces, él jugó balonmano. Él jugó voleibol. Es como voleibol. Listo. Bueno, entonces ahora con Susan. Entonces, Susan sería Eh, También didn't white. didn't. Didn't white. Listo, where. Listo. Entonces, Susan esperó en la cocina. Es fácil, básicamente todos llevan la misma estructura. Lo único que vamos a tener en cuenta, los que están en negrilla, que son los verbos, irregulares o regulares. No es más, la estructura es la misma, todos llevan el did, ¿no? El did. Mm, Entonces, didn't, Ahí la verdad no sé cuál es el verbo en infinitivo. este es un irregular. Acá le doy una clave. Vea, muchas veces cómo reconocemos cuando es un verbo regular. En este caso, porque mire las terminaciones. Lleva et, aquí también lleva et, aquí también lleva et, aquí también lleva et. ¿Cierto? Los que terminan en et. Los que terminan en et son verbos regulares. Y los que cambian como made, ahí sí son verbos irregulares. Esos son los que tenemos que poco a poco irnos los aprendiendo. Digamos, made es make. Este sí es fácil. Ese es clean. Acuérdate que también puede poner did not. Ambas formas son correctas. Entonces, did not clean. Cuando son regulares, simplemente usted les quita la E y ya, es fácil. Cuando, cuando son irregulares, es que hay que aprendérselo sí o sí, porque no hay otra forma. Digamos acá, listo. Entonces aquí iría lo mismo, didn't. Pongámosle bueno, dejémoslo, no, ahorita ponemos el did. Acá digamos en este ejemplo, got es get, de tomar, get. Entonces, aquí hay was, aquí retomemos lo que expliqué del verbo to be. Entonces, acá Sí. estamos hablando de primera persona, ¿no? Que es del singular que sería yo. I was, acuerde que ahí está en pasado. Ahí sería I wasn't. No, I was queda igual. Was no cambia. Listo. Entonces, Bolt. Bolt creo que es Bolt, si no estoy mal es igual. Por eso es que hay que aprendérselo, pero pues son tantos que es realmente complicado. Hay algunos que se nos pasan. Digamos, Bob es boy. Y went, creo, si no estoy mal, I went. Digamos, went, yo no me acuerdo. No creo que es. mm, no estoy muy bien, creo que es Go. Ghost. Voy a poner Ghost, Go. pero la verdad no es. Miremos a ver, revisemos. ¿No sería go? No porque Go quedaría en presente y necesitamos en pasado. Ay, sí, sí, sí. Llevo a Go. Ahí el error es mío. Go. Y aquí se me olvidó, pues en el was se olvidó fue poner el not.
El was, claro, se olvidó el not. Em, he did not play. No sé por qué aquí no nos aceptó la contracción. porque la comilla está al revés, creo. No, es como error del sistema porque tal vez no acepta que le escriba a uno en contracción, porque ahí está bien. Y vea, si lo poníamos en did not, ahí sí, pero en did no la entendió ahí. A veces sí, pero el problema ya de la programación del sistema. La mayoría fue porque no le pusimos did not, sino pusimos did. Y el error sí fue acá, si usted tenía razón, era go. Ahí sí me falló a mí, go. Y de tener en cuenta esas pequeñas cositas con las que uno puede cometer un error. Donde pusimos did not, ahí sí quedó correcto. Y en el was, que falta, no fue lo mismo porque pusimos el did not. Sí, todos los errores fue por no haber puesto. De hecho, si lo volvemos a repetir y ponemos todos verá, todos lo repetimos, ponemos con did, ahí sí va a aparecer correcto. Mire, entonces, hagámoslo fácil. Entonces, did not, entonces play. Aquí ponemos, vamos a decir rápido para que nos rinda. Y ya solo agregar el verbo. En el was no. ¿Cómo? En el was no se debe poner el auxiliar. Ah, sí, sí, muy bien. Going is a good point of view. ¿Qué vamos acá? Listo. Ahora sí, pongámosle aquí. Entonces, wait, make, clean, ask, get, was, bolts, buy, and go. Listo, ahora sí vamos a revisar. Ahora sí tengo que quedar impecable. 10/10. No, y sin embargo, vea, I know what. Esta nos quedó mal. I was not. Ah, sí, claro. Ahí estaba el error. Primero iba al was y ahí sí el not. Obviamente, I was. Siempre la negación va después del ese caso en el to be. El to be siempre va al not. Ahí sí fue error mío. No tuve en cuenta. Y esta sí no sé por qué ahí está igual. Did not bull Por la T y del did not. final. Ah, sí, yes. My problem is dyslexia. Confundí la T con la D. Sí, suele pasar. Y en el inglés suele ocurrir que por una letra le cambia a usted el contexto total. Porque la palabra, obviamente el build es en build en presente. Pero build en pasado. ¿Sí? Entonces ahí ya totalmente. Cambia solo por una letra. ¿Listo? Bueno, revisemos qué más hay. Em, no sé si ya habíamos visto esta tablita. Creo que sí. Yes, El teacher. pasado simple. Listo. Entonces, iremos a ver qué más hay por acá. Creo que es un ejercicio similar, pero aquí lo que cambian es las oraciones.
Básicamente es lo mismo. No dice que pasa para pasarlas a negación. Oraciones de negación. Es básicamente lo mismo. Entonces decimos el did not. Y no es sino agregar los verbos en su forma requerida. Listo, bueno, entonces. Entonces, bought, habíamos dicho que era buy, ¿no? Comprar. Went, Go. went sí no lleva it, ¿no? Entonces, went. Ah, no, sí, went, sí. Ah, estoy confundiendo con where. No, sí, did. Está confundiendo con where. When habíamos dicho que era go, ¿no? Go. Go. Had, creo que had, creo que queda have. Ah, No estoy, I not sure, I not sure. Voy a ponerla ahí. Feel, sat, what is sat? Sat, sentarse, sit. Run is run, correr. Ah, choke, si no me acuerdo. Ahí está la falla. No me acuerdo, choke. Pongamos choke. A ver quién no aparece. Rod es right. Rod is right. De montar. He did not talk es take. Y understand es understand. Listo, ahora sí vamos a revisar. Entonces, revisar, check. Si nos quedó mal, fail. Ah, sí. Mi clásico error. Siempre pongo, me faltó cambiar una E por una L. O sea, sí, ahí es error. Error de recorderis. I remember. Remember the verb. Siempre me olvida que es una L, pongo es una L. Other case, el otro caso es did not shake. Esta es la que no me acordaba. De hecho, no me acuerdo. Creo que shake es como torcer. Listo, pero no fue mucho. Es cuestión de memorizarse todos los verbos irregulares. Y es un poco complejo, pero no, ahí poco a poco va aprendiendo. Entonces miremos este World War. Esto sí ya es como un jueguito, pero con el Simple Pass. Listo. Esto es el famoso ahorcado, que llamamos que jugamos en el colegio, en el tablero. Listo. Entonces se llama handman, ahorcado. Em, mm, Aquí hay que completar el verbo para la oración. Entonces dice, hay tenis yesterday y vemos el niño jugando, ¿no? Entonces me imagino mm, que está el verbo, ¿cuál sería? Acuerde que sería play. play, muy bien. Pero acuerde que lo necesitamos en pasado. Entonces sería, es un verbo regular, ¿no? Entonces Player. pongámosle la P. Muy bien, playa. Listo, player, muy bien. Entonces, yo jugué tenis ayer. Entonces, sit in the past. Entonces, comer en el pasado. Pero, em, ¿cómo se dice este comer?
¿Se acuerda? Uh, creo que iniciaba Es- con A. Muy bien. Y seguía ¿Are? Aet, creo que es. eight. Muy bien. Eight. Eight. Ey, Eight. Eight. ujú. Em, es como She watched TV last night. Ella vio Esto la noche ella, pasada. creo que es este verbo, pasarlo a pasado. Intentémoslo a ver, démosle la W a eso. No, no. Tiene tres Entonces letras. tiene tres letras. eh, She watched, ella vio televisión anoche. Last night es como anoche, como decir Did, anoche. Entonces ella vio televisión anoche. did, ¿no? Ella, ¿cómo? Ella estaba viendo televisión anoche. Did. Ah, tal vez sí. Sí, claro, claro. Pero está la raya acá, el auxiliar, did. Muy bien. Very good. Isa perfect. Sí, ya tiene claro el tema. Ya, you remember the topic. Ya se acuerda más o menos algunas cosas. Entonces, nadé en el pasado, solo una letra cambia. Ah, ya. Esto es nadar. Dice que solo cambia una letra. Swam. Swam. Muy bien. Entonces, cambia la I por una A. Entonces, miremos a ver. La S, la W, A, and M. Muy bien. Muy bien. Perfecto. This is a perfect. And my brother with his homework. Acá está como él dice que yo estoy con mi hermano con su tarea, pero ¿qué está haciendo? Según la gráfica, podría ser Está ayudándole. muy bien, podría ser ayudándole. Entonces, ¿cómo sería? Ayudar. em, ¿Cómo sería ayudar? Ayudar. No me acuerdo. I don't remember. Ayudar. No, la verdad no me acuerdo. Ayudar, ayudar. ¿Cómo se dice ayudar? Ah, help. Entonces sería, digamos que la H, la E. Help it. Muy bien, help it. Sí, porque help es ayudar. Pero como le adicionamos la ED, es help it. Muy bien. Very good. Very good. Y we on the park bench yesterday. O sea, como que nosotros en la silla del parque ayer. Y por lo que veo están, ¿qué están haciendo en la silla? Mm, Estados. Sentados. Entonces, como que nosotros estábamos sentados en la silla del parque ayer. Entonces vendría a ser como, ¿cómo se dice sentar? No, I don't know. Entonces acuerde que es sit, pero entonces ahí Ah, cambia. Entonces no sería sit, acuerde que cambia también una letra. Vea, sat, mm, sit, ah, eh, sat. Entonces nosotros estamos sentados en la banca del parque ayer. Em, Aquí está como que, como escuchando, ¿sí? ¿No? sí. Entonces yo tuve audio de English Sets, entonces.
escuchar. Estabas escuchando el audio de inglés, de la evaluación de inglés. Entonces sería escuchar. ¿Cómo sería escuchar? ¿Se acuerdan? No. You remember? Speak, no. Ah, era, mm, era, Bueno, le voy a no, se ayudar. me fue. Le voy a ayudar. Listening. Muy bien. Listen. Mm. Listen. Creo que le falta la N, ¿no? Y la E. Listen. Muy bien. It's a perfect. It's a perfect. My sister, creo que está como escribiéndose, ¿no? Mi hermana escribe una carta para Santa Claus. Entonces, Bright, ¿cómo es escribir? I think. Right. Muy bien, write it. Okay, that's right. That's right. Ay, no, no. Con la A. Creo que, póngale cuidado. Ahí hay una letra que With A, cambia. ¿Cómo? with A, with A, con la A. Creo que no. Lo completo aquí para que se acuerde la letra. Ah, no, era creo que una N. No. Bueno, acá le va a Es una ayudar. Es una O. O, Out. road. Era la O. Growth. Entonces, el perro muerde mi pierna. Entonces, ¿cómo sería? Morder. No, no sé cuál. Bueno, le va a No, ayudar. ni idea. Le falta una letra. Bad, Not. No, mire, no es. bad, beat, boat, Sin boot. adivinar. Sin adivinar, ahí la dijo. Bit. Listo. Entonces, I picture of cats to my teacher. Yo un dibujo de un gato a mi profesor. ¿Y cómo lo hizo ahí? Lo Feliz. dibujó. No, lo dibujó. Ah, sí, lo dibujo. Sí, porque estamos hablando de verbos, no de... Feliz es Di- un... Feliz es un adjetivo. Quizás dibujar adjetivo. era Le va a ayudar. Le va a ayudar con dos eh, letras. era draw, Muy bien. Ah, no. La W por sí, lo que pero ahí vuelve y cambia la letra. O, con Out, la muy O, bien. creo. Ah, no. ¿No? O drew. Así es. There. Muy bien. Bueno, I went to the supermarket and some apples. Fui al supermercado y algunas manzanas. ¿Qué hace uno cuando va al supermercado y se lleva las Comprar. manzanas? Exacto, comprar. ¿Y cómo se dice? Bought, Muy bien. bought. Esa ya la habíamos visto varias veces. Both. Muy bien. Bought, comprar.
Está perfecto. Eh, ¿Qué está haciendo la niña? What is Ah, with the scissors of the paper? Está cortando. ¿Cómo se dice cortar? Cut, Muy bien. Creo pero que hay. como en inglés no cambiará. No, o No. sea, creo que queda igual. Cut, it's cut. And in those, in two form is itself. Es igual. Do your homework. Entonces, tu tarea. Me hace do, Do. Vamos a ver. Muy bien. Está perfecto. Tú hiciste tu tarea. ¿Y qué está haciendo? She, de leer. Harry Potter book. Entonces, leer. Ella está leyendo el libro de Harry Potter, pero es en pasado, ¿no? Entonces, ella, ¿y cómo sería? Creo que no cambia. A o E. A o I. A o I. ¿Cuál de las dos? ¿La A o la E? Read, Read. Muy bien. Ah, perfect. This is a perfect. ¿Qué está haciendo el perro? Dice mi perro sleep, en su casa sleep. la última semana. Slept. Entonces miremos. S, L, E, P, I, T. Slept. Muy bien. Entonces, mis padres, un hermoso loro ayer. ¿Qué hicieron con el Tener loro que ayer? sería ¿Cómo? cat, Cat cat, cat. con G. El verbo tener con la H, Ah, cat. how, how. No, no era Mm, how. mm, Yo, cre- yo creo que tiene que ver con los colores o con el aspecto. ¿Cuántas letras es que son? no sería querer. Pues vaya, mira, Want, querer, ¿cómo se dice? Want. want. Está la W, pero miren de qué la W. Son tres palabras, ¿sí, no? Mm, Yo creo que es como más bien algo que ellos observaron. mm, saw, O sea, muy bien. Ellos vieron. Ellos vieron el loro ayer. Un loro ayer, un loro bonito ayer. Listo. Entonces, hey, tú, toda mi limonada. ¿Qué pasó con el niño con la limonada? mar. Tomar. Se le tomó la limonada, ¿sí o no? Entonces sería Sí. la E. Mm, Le voy a regalar una acá, mire. drink,
Sería drink. No. Bueno, démosle la R. Drink, sí. No, la N sí, pero hay una letra que cambia. Mm, Creo que A. Red. Muy bien. It's a perfect play. Em, a ver, miramos. We watching other activity. Em, miremos esto. Ah, yes, it's a funny, it's a funny game. You and me. Entonces, you one and me two. You one player and me two player. Entonces voy a lanzar por usted. Usted es el uno, ¿no? Entonces, se devuelve dos espacios. Ahora sigo yo. Ay, yo también me devolví dos espacios. Vamos con usted. Listo, entonces ahí dice, when did you last get some exercise? ¿Cuál fue tu último ejercicio? No, ¿cuándo fue ah, tu último ejercicio? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que hiciste tu último ejercicio? my my last exercise eh, is is past simple verbs. No, normal. Puede decir alguna, alguna expresión de tiempo, digamos last year o an hour, a 1 hour, hace una hora o así. Today, What? today. Hoy. O sea, tu último ejercicio fue hoy. Bueno, Yes. digamos que bien. Entonces, pero espere porque creo que usted era el primero, ¿sí o no? Entonces yo soy el Yes. dos. A ver, what did you enjoy about school? Em, ¿Qué disfrutaste, qué disfruté de la escuela? Dice, ¿qué disfruté de la escuela? ¿Qué disfruté de la escuela o del colegio? Bueno, del colegio, em, I'm joy of the school. Um, I like it learning. I like learning. O sea, lo que me gustó del colegio fue el aprendizaje. Listo, vamos de nuevo. Entonces, where was your last holiday? ¿Dónde estuviste tu último festivo? O tu último, sí, tu último festivo. Um, No, espere. no, I ¿Dónde don't know. The estuviste, home. dónde estuviste tus vacaciones? Es la pregunta. Um, no, in the O sea, house. las últimas vacaciones en your house de las... Yes. Ok, vamos ahora con... Or training in my club. En your club de basketball. Yes. Bueno, what was the last photograph you took? O sea, ¿cuál fue la última fotografía que me tomé? Ah, my
My life photograph. I was the was for of the paths the paths or the target of the conduction del pase de conducción. Listo, vamos con el otro. Creo que iba al uno. Entonces, when did you last laugh a lot? ¿Cuándo fue como que la última risa? Eso no me quedó Cuando fue? claro. Ah, Eh, sí, ¿cuánto fue la última vez que te reíste? no, I don't know. Always in the time. I was in the eye, o sea, hoy, In the time. the time. Bueno, sigamos. Todo el tiempo. ¿Cómo? What? Always in the time no sería todo el tiempo. Todo el tiempo sería all the time. All es Ok. ALL. ALL es all the time. Ah, ok, E, ok, sí. all the time. Listo, vamos con la siguiente. Creo que seguía yo. Ah, me devolvieron al mismo. Y somos. When did, when did you last swimming? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ¿De tu- nadar? Mm, eh, 2 years, 2 years old. ¿Hace 2 años? Yes, 2 years. 2 años. Bueno, vamos conmigo. No, mire, me volvieron. No salí de ahí. Bueno, eh, ya ganaste, pero sin antes Cuando, responder. cuando fue, cuando tuviste tu último celular. No, La cuando última vez que desbloqueaste tu, miraste. No, mira, ¿cuándo fue la última vez que miraste tu teléfono? ah, ¿cómo se dice ahora Es mismo? ahora mismo. Now itself. Ahora es Y now. no, Mismo is self. Now self. no, cel, ok. O in this case, o a 1 minute, a 1 seconds, algunos segundos, o así, algunos segundos. Listo. Creo que no ha llegado. Le falta todavía uno. Entonces, venga, a ver, me queda a mí una oportunidad de llegar. What was the last meal you cooked? ¿Qué fue la última comida que cociné? Em, a ver, my last food cooked is rice in the annex, arroz con huevo. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. ¿Listo? Ya. You win.
You win. Tú ganaste. Listo. Esa es la is the last activity of today. Is last dynamic. Is the Win, last dynamic. a win. Em, ok. ¿Tienes alguna duda, pregunta, algo referente con respecto al tema? ¿Qué te pareció interesante? Mm, no, la verdad todo me quedó muy claro. La verdad pude repasar varios temas que vi en el colegio y, y pues si sigo repasando así con lo que vi hoy, ya, ya la cojo. Pero por el momento ninguna duda, todo me quedó claro. Listo, eso es lo importante. Igual vamos a ir avanzando con más temas. Ahorita básicamente se ven, o estamos viendo lo que son le explico un poquito antes de irnos. Algunos temas, básicamente estamos viendo como lo que son los tiempos verbales, de verbal tense, pues muy útiles y pues en cuanto digamos a la forma de entender el tiempo en el cual ocurren las acciones, ¿sí? Y pues ahí vemos diferentes enfoques que traen como varios subtemas que se acondicionan a un tema en general. El que pasó hoy, digamos, estamos viendo el was y el were, que es del verbo to be, pero es algo relativamente anterior, o sea, muy básico, pero que vuelve a retomarse en en los tiempos. Los pronombres, que son muy básicos y creo que es de lo más básico en la gramática, aprenderse los pronombres. Pudimos hacer un buen recorderis del simple y el pasado. Del simple, digo, el presente y el pasado simples, que son estructuras muy básicas, pero pues tienen siempre también sus cositas que hay que tener en cuenta, como es el manejo de los auxiliares, verbos auxiliares y obviamente el verbo to be. Cómo se utilizan cuando llevan auxiliares, cuando llevan el verbo to be. Poco a poco los temas van dando un contenido general, o sea, cada tema es importante, porque todos los temas se van fusionando y van haciendo una amalgama. Entonces, cada temita que se vaya viendo es importante, o sea, cualquier tema que se salte va a haber un vacío y es donde va a quedar de pronto, em, va a haber de pronto un mal manejo, porque con algo que se nos vaya, nos queda como un vacío. Entonces, cuando vamos a hacer otro tema más adelante, van a quedar esos huecos, esos vacíos de que, uy, ¿de dónde salió tal cosa? Sí, si no, eso no se había visto, entonces puede que más adelante va a generar esos vacíos que nos van a dejar como en interrogación, como la expectativa, bueno, ¿y ahí qué pasó? Entonces, por eso es que es bueno reformular, ir tomando tema por tema, irlos visualizando, también ir como haciendo un resumen en retrospectiva, volver a tomar cositas que de pronto ya se habían visto antes, pero que también a veces las deja uno de estudiar o repasar y se van a ir olvidando. Las palabras, los términos son muy importantes. Digamos, también se vio algo importante que es otro tema, que es los verbos regulares y irregulares. Más adelante los volvemos a ver en otro tema. Se vuelve a utilizar los verbos regulares y irregulares. Es indispensable ir aprendiendo palabras, por lo menos los verbos inicialmente son muy importantes. Toca ir aprendiendo verbos, ir aprendiendo cosas
digamos en el caso de los objetos, ¿no? También son importantes. Pero poco a poco se va a ir estructurando y pues cada vez que hayan dudas o que hayan vacíos, es importante pues retomarlos, pues hacer como un alto en el camino y retomar algunos temas que hemos pasado por alto. Obviamente muchos los vimos en el bachillerato, pero vamos irlos retomando, porque lo que le decía, puede que poco a poco también se van olvidando algunas cosas y a veces es bueno volverlas a reevaluar, recapitular, para que vaya quedando claro y es bueno memorizar. En el inglés y en cualquier idioma. Es importante memorizar. Así uno esté estudiando alemán, mandarín, ruso, lo que sea. Hay que tener un buen nivel de memorización, porque hay que recordar no solo las palabras con sus respectivas traducciones, sino también las estructuras, lo que vimos hoy. Cómo van los auxiliares, en qué parte van los auxiliares, cómo los ordeno en la oración, de acuerdo a qué modo, forma son. Así mismo se van ordenando para darle pues una continuidad y ir mejorando. Entonces sí es importante tener en cuenta poco a poco cada tema que se vaya evaluando. Entonces pues ya estaremos viendo qué otro tema más adelante, ya para la próxima clase, qué temas ya retomemos. Creo que vamos a seguir viendo tiempos según pues la información que nos mandaron, según pues como los parámetros, ¿no? A mí siempre me gusta pues también ordenar de acuerdo como organizar de acuerdo como a cada tema, ¿sí? Lo que le decía. Veo que en algunos lados dan temas que van más avanzados, los dan de primeras y luego dan otros temas. La idea es llevar los temas como que lleven su coordinación. O sea, los temas básicos y luego siguen los más complejos. Llevar como un orden, como una secuencia. Si se aprende una cosa, luego se va aprendiendo otra cosa ya, pero con base en lo que ya habíamos aprendido inicialmente. O sea, teniendo como base lo básico, o los temas base, de ahí vamos pues a ir aprendiendo los otros temas poco a poco. Entonces, básicamente, pues es eso. Entonces, em, bueno tenerlo acá, o sea, it's a good your presence in this class. I'm wearing your presence in another class. Um, I give thanks. Thank you so much for your participation in the class, um, for your tools and and your clear mind in the process of the learning. Um, then it's all. That's all. That's all for. Thanks very much. I'm watching another class. Bye bye. Good night. Eh, thanks for eh, thanks for teaching me. Okay, mister. That's right. And Goodbye. good luck. Bye bye.